pues así. Y también para ir algo más vertical. Bienvenidos a The Kitchen. Estamos en las cocinas de Hafsur Brothers y hoy vamos a hablar de la D-Mine. Pues uno de nuestros primeros diseños y sinceramente una de mis tablas preferidas. La D-Mine es una tabla para olas pequeñas en general, olas bastante malas, la idea principal, pero sorprende, a mí me sorprendió mucho en olas bastante buenas. 5, 6, 19 y 3 cuartos, 2 y 3 octavos, 29 litros y medios, es de nuestro amigo Joan, nuestro cameraman, community manager. Pues la característica más destacada de esta tabla es su outline. Anchita, cortita, gordita diría, y sus característicos wingers. La idea de esta tabla es tener una tabla con los rails paralelos para que sea muy rápida down the line. ¿Cómo llegamos a tener rail paralelos en una tabla de surf? Nos anchito, tail anchito y rails paralelos en el medio. Nos anchito además nos da también un poco de remada, una ayuda de remada, que siempre es una cosa buena en olas pequeñas. Velocidad, buena remada, pero queríamos al mismo tiempo una tabla performance. ¿Cómo se consigue esto? Pues con los dos wingers. Los dos wingers de hecho están justo donde se acaban las quillas laterales. Los dos wingers nos permiten, manteniendo los rails paralelos, un tail, una superficie de tail bastante pequeña, que nos da maniobrabilidad y control, sobre todo cuando queremos pisar en el pie de atrás. La posición de los wingers también, como decía antes, es algo súper importante. Wingers más adelantado, tendremos una tabla mucho más suelta en el culo. Wingers más atrasado, en comparación con la quilla lateral, pues tenemos, como hemos dicho antes, más control, sobre todo en los cambios de direcciones. Ponerla, como hemos puesto nosotros, exactamente en el mismo punto, pues nos da un control y un punto de giro único, que te permite giros ligeramente más estrechos. Pues podemos ver que la parte central es bastante plana, vemos que no hay mucho movimiento, pero si nos movemos tanto en la parte delantera como en la parte trasera, vemos que la tabla tiene tanto algo de kick como en el tail como en el nose. Esto nos hace dos cosas. Plana en la parte central, la hace muy rápida cuando pisamos con el pie delantero justo en la parte plana en la tabla, y la hace ir muy rápida down the line. En cambio, cuando pisamos en el pie trasero, con el rocker, el ligero rocker que le hemos dado aquí, lo que nos permite, otra vez, es hacer este movimiento y nos permite meter la tabla más vertical en la ola. En cambio, el rocker del nose de la tabla, aunque se ve muy planita del deck, tiene algo de nose. ¿Por qué sirve el nose, el rocker en el nose? Primera cosa, en los drops, si el drops es un poco más vertical, nos ayuda a no clavar punta, y misma teoría, pero diferente situación, si somos muy buenos y nos salimos de un giro vertical, pues caemos así y otra vez permite no clavar punta. Esto, a diferencia de un fish, por ejemplo, donde el nose es muy plano y el surfing que pensamos es un surfing totalmente down the line de líneas horizontales. Que tiene, como hemos dicho antes, algo de rocker en el bottom, pero es una tabla bastante plana en el deck. ¿Para qué queremos esto? Pues en principio necesitamos otra vez, para dar velocidad y remada, volumen en la parte central de la tabla, ¿vale? Entonces lo que hacemos es dejar plano el deck, tanto hasta el nose como hasta el tail. ¿Qué pasa así? Que el rocker debajo va a coger la parte del foil de arriba y acabaremos con un tail muy fino, que nos permite maniobrabilidad y control, y con un nose con un rocker mínimo, pero también con poco volumen. Los cóncavos de nuestra tabla. Pues empezamos por el nose. El nose, en la entrada de la tabla en el agua, como se puede ver, tiene algo de V, algo de belly. Eso nos ayuda mucho, en condiciones con un poco de choppy, a romper el choppy y que la tabla sea más estable. Ya cuando empieza a entrar el flujo de agua debajo de la tabla, delante del pie delantero, hay un single concave no muy pronunciado que se va haciendo más profundo a manos que nos acercamos al paquete de las quillas. Pues entrando en el paquete de las quillas
se va a poner un double concave, un cóncavo doble, para que nos ayude el flujo, a canalizar el flujo entre el paquete de las quillas y sobre todo para darnos una transición suave a la V que tenemos en los últimos 5 centímetros del tail, que es una característica que a mí me gusta muchísimo para ayudar tablas sobre todo de este estilo, gorditas, anchitas, una buena transición rail to rail muy suave, muy sencilla. Si te ha molado este vídeo, pues dale un like, inscríbete a nuestro Instagram, Facebook, canal de YouTube y chicos, nos vemos en el agua. Esta, por ejemplo, me va a molar mogollón, algo así, ¿sabes? Sí, 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 sí. Estoy grabando, ¿eh? Ah, cabrón.